Bueno, sean todos muy bienvenidos a nuestra charla habitual en el canal Por un Cambio Cultural hacia la Libertad. Los invito a seguirme por las redes sociales Instagram y Facebook y a acceder también a mi canal en las plataformas YouTube y Spotify, donde podrán escuchar todos mis podcasts que espero les sean interesantes. En la charla anterior nosotros estuvimos hablando de lo que fue un ataque directo y furibundo a la libertad individual de las personas, ¿verdad? A través de lo que fue la implementación de las medidas sanitarias contra el COVID. Hoy nos toca enfocarnos y poner especial atención a lo que fue otro ataque directo a la libertad de un sector de la sociedad, un sector importante, ¿verdad?, de la sociedad que fue violentamente atacado y fueron objeto de desprecio por parte de la sociedad. Estas personas continuaron sufriendo por la pandemia, ya no por las medidas sanitarias que se habían flexibilizado, ¿no?, sino que pasaron a una segunda etapa en donde por haber tomado una decisión libre y soberana fueron estigmatizados. A esas personas el Estado ni la sociedad tampoco las cuidó ni las protegió. Este nuevo capítulo entonces que se enfoca en esas personas lo dividiremos en dos partes. En el día de hoy hablaremos precisamente de la discriminación, la estigmatización y las prohibiciones que sufrieron las personas que decidieron no vacunarse contra el COVID-19. Y en la segunda parte, que estaremos compartiendo el lunes que viene, que los invito a que escuchen, estudiaremos todos los datos, la información, los estudios y los científicos médicos en lo que estas personas se ampararon para tomar esa difícil decisión. Daremos cuentas de las vivencias y experiencias que esas personas que le dijeron no a la vacuna y que a partir de esa decisión libre y soberana se le transformó la vida, cambió por completo. A raíz de esa decisión pasaron a ser víctimas de todo tipo de presiones, segregamiento y manifestaciones de odio. Personas valientes y estoicas que en el ejercicio pleno de su libertad tomaron la difícil decisión de no vacunarse contra el COVID. Una vez más, la idea es hacer entonces una reflexión, ¿verdad?, a la distancia, en virtud de que el paso del tiempo nos debe permitir una mirada un poco más empática y humana, de forma de no repetir conductas que no nos hacen bien a la sociedad, y mucho menos le hace bien a esa gente, a esas víctimas que las padecen. Utilicemos entonces el paso del tiempo para sanar heridas y ver lo que pasó de una forma más madura, comprender el trato que se le dispensó a estas personas y hacer una fuerte autocrítica como sociedad, un mea culpa, para que estas cosas no vuelvan a pasar. Es claro que para poder rever conductas y no repetirlas, es necesario tener la lucidez y la humildad intelectual de poder ver a través de la lupa del otro, tener empatía y poder comprender que las situaciones que les tocaron vivir a esas personas que decidieron no vacunarse fueron muy duras, durísimas, muy difíciles y tremendamente angustiantes. Personas que antes que la vacuna saliera al mercado y fuera ofrecida a la población de manera masiva, eran personas normales, comunes y corrientes, que vivían siendo parte activa e íntegra de la sociedad. Algunos eran buenos amigos, otros buenos hijos, y otros eran ambas cosas. Muchos de ellos tenían una hermosa vida social, compartían, eran laburantes, trabajadores, deportistas, personas completamente normales, que vivían sus vidas trabajando, estudiando, sin molestar a nadie, y que vieron cómo de repente una decisión personal y soberana los convertía en parias de la sociedad, leprosos, siendo discriminados por todos lados, juzgados por sus amigos, por conocidos, por las autoridades públicas, hasta incluso por sus familias. En realidad, fueron juzgados por la sociedad toda. Se los tildó de antivacunas, negacionistas, conspiranoicos, irresponsables, egoístas,
hasta incluso los llamaron asesinos. Dieron a entender que querían dañar al prójimo intencionalmente y no sé cuántas cosas más. Personas que antes jamás le habían hecho daño a nadie y vivían una vida con absoluta normalidad, esa normalidad se trastocó por completo. De repente, el mundo se les vino abajo y se convirtió en un lugar completamente hostil. Un lugar en donde se los señalaba con el dedo, un lugar que los agredía y que los discriminaba. Y ellos lo sentían el rigor de la estigmatización. Hoy, con el tiempo como nuestro mayor aliado, podemos sentarnos tranquilos y analizar todo aquello, todo lo que sucedió, pero ahora ya sin miedo, sin un virus que nos nuble el pensamiento y la cordura, sin ser manipulados por los medios de comunicación y sin que nos infundan terror. En este punto, les recomiendo la nota periodística, de Gabriel Pereira, del semanario Búsqueda, titulada Confesión de un periodista avergonzado, en donde él hace un mea culpa, ese mea culpa que debemos hacer todos, y se arrepiente de haber cometido actos de censura contra aquellas personas no vacunadas. El periodista se cuestiona no haber sido más periodista y menos militante para poder contar con más información. Él dijo en dicha nota: fui parte de la legión de heraldos que promovían la tesis indubitable a favor de la vacunación. Insté a vacunarse por el solo hecho de que yo lo había hecho, afirmaba. Y luego el periodista se preguntaba: ¿estar a favor de las vacunas es razón suficiente para no darles la voz de manera destacada a quienes por su postura están prestando atención a datos que el sistema tradicional y mundial de medios y las nuevas plataformas ocultan o censuran? La respuesta era que no era razón suficiente, que a esas personas había que darles voz, había que dejarlos expresar, porque tenían mucha información para dar y no se lo permitieron. Y como vamos a ver, cuando algunos pocos valientes quisieron hacerlo, fueron censurados, callados y algunos incluso hasta presos. En este canal le brindaré toda la información y datos que el periodista reclama o reclamó en su momento, para que de esa forma él y la sociedad entera comprenda y entienda los fundamentos y motivos de una decisión muy difícil, pero muy fundada y muy acertada. Una vez más, los invito a mirar lo que no se vio, el detrás de escena de aquellos que con todo el sistema en contra decidieron valientemente no vacunarse. Una vez más, la recurrente pregunta obligada: ¿valió la pena? ¿Acaso pudimos hacerlo mejor? Aquí les dejo con ustedes la historia y vivencia de muchos amigos, hijos, padres, madres, abuelos, mujeres y hombres que vivieron una verdadera e inmerecida pesadilla. Esta es mi humilde manera de hacer justicia con ustedes, valientes uruguayos, para que no tengan que volver a vivir lo que pasaron y que no es deseable para absolutamente nadie. Pues bien, la decisión que aquellos que en pleno ejercicio de su libertad individual decidieron no vacunarse, sin duda que fue meditada, madura y signada por el sentido común. Fueron guiados por esa misma sensatez que los había llevado a no comprender las medidas sanitarias de antes y a concluir ya en aquel entonces que el remedio estaba siendo peor que la enfermedad, que los costos que estaba pagando la sociedad eran mucho peor que los beneficios. Ellos ya venían pensando eso, ya venían reflexionando y no comprendiendo por qué se arruinaba la economía y la sociedad y la salud de muchas personas en combatir un solo virus. Y muchos menos llegaron a entender por qué se restringía y atacaba la libertad. Y nosotros en este canal la vamos siempre a defender, porque
nunca está justificada su ataque. A ellos, la segunda etapa de la pandemia, la que sobrevino, la de la vacuna, se le presentó como una etapa inclusive mucho más dura, ¿verdad?, que la primera, con lo que fueron las medidas sanitarias. Ellos decidieron no vacunarse contra el COVID y a raíz de eso se enfrentaron y tuvieron que lidiar de manera inesperada, de un día para otro, con innumerables formas de discriminación, censura, prohibiciones y estigmatización. Precisamente, esos padres de familia que antes vivían una vida normal pasaron a ser completamente discriminados. Y esa discriminación se tradujo en diversos hechos. Por ejemplo, se les prohibió salir del país e ingresar a otros países. Es decir, se les impuso una cuarentena en su propio país. Ya no era una cuarentena en su propia casa, sino que limitados por las fronteras de su propio país. Es decir, que tuvieron una clara restricción de movilidad y viaje y no pudieron ir a visitar a sus seres queridos, no pudieron despedir a otro ser querido por fallecimientos, no pudieron viajar por placer, no pudieron ir a visitar a sus parientes, no pudieron ir a ver el nacimiento de un nieto, de un hijo en otros casos. Se le restringió la movilidad completamente y en muchos casos inclusive se les prohibió el transporte, usar el transporte, gente. O sea, personas que pasaron a no poder, no solo no salir de su patria y no poder ingresar en otros países, sino que tampoco muchas veces no podían usar el transporte público, aviones, trenes y autobuses, por ejemplo. Como parias, como si fueran leprosos, como dije, se les prohibió ingresar a restaurantes, bares, gimnasios, cines, teatros y otros lugares de entretenimiento. Le requerían pase verde para eso o esquema de vacunación o una o dos dosis y entonces los vacunados ya no pudieron ingresar a todos estos lugares. Se vieron con un acceso limitado a servicios y a lugares públicos. Se le restringió el acceso a edificios gubernamentales, oficinas y servicios esenciales. En el ámbito laboral la padecieron enormemente, sintieron la presión, se levantaban todos los días pensando de que podían ser despedidos o sancionados, o se levantaban pensando que en cualquier momento tenían que renunciar a su trabajo o ponerse obligatoriamente la vacuna. En muchos otros casos los obligaron a vacunarse para poder mantener el empleo, que era el sustento de su familia, era su ingreso. Pasaron por un terror. Imagínense usted el daño mental de esa presión de sentir que puedes ser despedido en cualquier momento. Pónganse en sus zapatos. Estas mismas personas, como dije, sufrieron despidos, sanciones, suspensiones, muchos por no cumplir con el mandato de vacunación. Fue terrible. Y además se le limitó el acceso a programas de formación y desarrollo profesional, es decir, no querían estar con ellos, no podían entrar, no podían formarse. En la educación se les prohibió asistir también a instituciones educativas y presenciales y se les restringió la participación en actividades extracurriculares y eventos escolares. Parece chiste, ¿verdad? Pero además de eso, se les puso en riesgo su salud porque los relegaron, el sistema sanitario los relegó porque les dio prioridad a los pacientes vacunados para ciertos tratamientos y procedimientos médicos. Se les negó muchas veces y en muchas ocasiones, se les negó la atención médica no urgente. Vean ustedes, compartan conmigo esto y pónganse una vez más en sus zapatos. Y la cuestión evidente de la estigmatización social terrible que hubo. Fueron víctimas de desaprobación y críticas públicas de parte de figuras públicas y medios de comunicación, de manera permanente, constante, estigmatizados en redes sociales y en todos los medios digitales.
Pero además de eso, en los hechos, en la práctica, en la vida mundana, se le dispensó un trato discriminatorio en las interacciones cotidianas, incluyendo o lo que derivó más bien en conflictos con amigos o distanciamiento con ellos, con los familiares y con los colegas, que nunca pudieron entender ni les importó sus motivos. Se le restringió su salud física también, porque no pudieron ir a eventos deportivos o a ejercer algún entrenamiento en algún gimnasio, no podían ir a cuestiones de divertimiento como conciertos o académicos, conferencias y otras reuniones masivas. Y en todos lados que iban se le exigía pruebas negativas, que eran frecuentes para asistir a eventos, a menudo a expensas del propio bolsillo, porque era caro hacerse un PCR o algún otro examen que hubieran exigido. Había que pagarlos con su bolsillo. Y ustedes podrán imaginar el impacto que estábamos teniendo en la pandemia, en el bolsillo, en la economía de las personas, que uno no podía estar haciéndose exámenes costosos a cada rato para poder pagar libertad, ¿no? Pagar para libertad. Entonces ahí también se le exigió mostrar pruebas de vacunación o pases sanitarios en cuantos lugares tenían que ir para poder acceder a los mismos, creándose también sistemas de monitoreos y seguimientos para verificar el estado de vacunación. Entonces, en mayor o menor medida, la persona que decidió no vacunarse padeció algún tipo de estas discriminaciones que yo acabo de relatar y referir, o en todo caso las sufrió a todas. Me viene a la mente ahora y recuerdo la senadora Graciela Bianchi, cuando en el mes de mayo de 2021 dijo en un programa de televisión que se transmitía en el interior del país que los que no se vacunaron debían renunciar a la atención médica porque ella no quería bancar un tratamiento a alguien que no se quiso vacunar y que ahora termina en CTI. Menuda solidaridad la de la parlamentaria, ¿verdad? Pretendía dejar a un gran sector de la población por tomar una decisión en libertad, por asumir un pensamiento diferente, los quería dejar sin salud a la suerte de Dios. En concreto serían un que se mueran. Y lo dijo sin ningún desparpajo y sin que tenga ninguna consecuencia sus dichos. La OFI exigiendo 2 dosis a todos, es decir, a los jugadores, árbitros, cuerpos técnicos, colaboradores, dirigentes, etc. Y en cuestiones laborales, por ejemplo, me viene un ejemplo que les puedo dar de la Asociación de Funcionarios Policiales, SUPU, en donde se veía un llamado para ocupar cargo de educador y en donde uno de los puntos de los requisitos era certificado de vacunación. Los no vacunados no se podían presentar, no tenían la oportunidad. Discriminados. El Platense Patin Club, exigiendo certificado de vacuna para asistir a la fiesta de cierre del año 2021. El Cuarteto de Nos volvía a los escenarios y en su marquesina se podía leer show para público vacunado. Los no vacunados no podían asistir, no podían disfrutar de la banda. Recuerdo también una noticia en Telenoche en la que se decía que el gobierno estaba trabajando en la nueva normalidad y que la sociedad se iba a dividir según el nivel de inmunización. Cada persona iba a tener un estatus sanitario, según tengas más de 2 dosis o menos de 2, y por otro lado los no vacunados. ¿Se imaginan ustedes los que me escuchan, se imaginan semejante locura? Una sociedad marcada sanitariamente, como otrora los judíos en la Alemania nazi. Y recuerdo vivamente a la señora Patricia Madrid, persona descartable si las hay, diciendo en Canal 10 que solo los vacunados deberían estar libres y que a los no vacunados había que aislarlos porque representaban un peligro. La señora Madrid quería para Uruguay emular los gulags soviéticos y con toda franqueza y tristeza pudo decir esto públicamente sin ponerse colorada y sin sufrir ninguna consecuencia penal. La señora Patricia Madrid quería manejar la libertad de la gente a su antojo y sin tener ninguna información de nada.
Recuerdo la segregación en la Expo Prado del año 2021, cuando para asistir exigían 2 dosis, extendiendo la discriminación a los que tenían una. En Salto, mi ciudad, la exigencia del pase verde en la Expo Prado de Salto 2021 y la exigencia en Salto también de al menos una dosis para asistir a pubs, bailes y a concurrir a espectáculos públicos. Los no vacunados no podían ir y no pudieron ir a ninguno de estos eventos y no pudieron asistir a ninguno de estos bailes ni pubs por ese largo periodo, tortuoso periodo. La Intendencia de Durazno exigiendo una dosis para poder tramitar o renovar la licencia de conducir. Descuento en los precios para los vacunados. Recuerdo la clínica Odo Dental, que con la primera dosis te hacía un 10% de descuento y con la segunda un 20%. Y el bar Rodó te regalaba un shot bien frío si estabas vacunado. Era un apartheid sanitario. Todo fue una verdadera locura. ¿Qué nos pasó? ¿Acaso un virus nos hizo perder por completo la compostura? ¿Cómo llegamos a esta situación? ¿Cómo un sector de la sociedad pudo despreciar a otro que hasta hace 2 minutos eran sus compañeros de trabajo, de la vida, su familia? ¿Cómo el temor a un virus pudo relegar a estas personas, a los no vacunados? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué lo relegaron? Esa es la pregunta. Las personas que decidieron no vacunarse y sus familias padecieron toda esta hostilidad, toda esta discriminación por el simple hecho de pensar diferente a la voz oficial, que era transmitida 24 horas en los medios de comunicación masivos. Pasaron por todo esto por el solo hecho de ir más allá de la noticia, por decidir informarse en otros lugares, por querer buscar otras voces al relato único. Tomar una decisión noble, libre y soberana de decidir sobre su propio cuerpo, sobre su propia salud, y fueron injustamente condenados. Fueron tildados de negacionistas y antivacunas, pero absolutamente nadie dio lugar a un debate libre y honesto. No pudieron hablar, no los dejaron. Ellos entendieron que la vacuna no era la solución y hoy las consecuencias están a la vista, con datos y estadísticas que son verdaderamente estremecedores, alarmantes. La sociedad depositó su fe en los medios y en todos aquellos que infundieron pánico y entonces perdieron el dote de la curiosidad, de la autonomía crítica, de la duda. Decidieron creer y en esa fe no se preocuparon por investigar, por estudiar, por ir más allá de lo que la tele decía. Se convirtieron en COVID creyentes y no pusieron en duda absolutamente nada, repitiendo frases sin indagar, sin investigar, sin cuestionar nada de lo que la autoridad pública sanitaria les decía. Y por considerarse que estaban del lado de la ciencia, por compartir este relato único oficial, no leyeron nada y optaron por seguir el consenso. Como todos los expertos los decían, para ellos, caso cerrado. Lo que jamás pudieron advertir es que existía otro relato, otra verdad, que no estaba en la tele y nunca comprendieron o se pusieron a pensar que aquella persona que no iba en andas con el relato oficial es la que precisamente se preocupa. Y es esa persona la que tiene la ardua tarea, la que hace un esfuerzo monumental para documentarse, para estudiar, para investigar más allá. Jamás pudieron darse cuenta que sus amigos, que ahora ellos discriminaban y los tildaban de antivacunas, pero que antes eran sus buenos amigos, que eran personas razonables y criteriosas, ellos, sus amigos, tenían que hacer un enorme esfuerzo académico, de estudio, para tomar esa difícil decisión. Imagínense, su amigo estaba tomando la decisión de ir contra el sistema. ¿Por qué se complicaría de esa manera, no? ¿Qué necesidad tendría? Jamás se cuestionaron los motivos para que aquella persona, otrora tan razonable, tomaba esa decisión y decidieron no preguntar y menos decidieron escucharlos. Y no tuvieron la capacidad para comprender que ese otro
ayer responsable, hoy conspiranoico, de repente tenía valiosa información para ellos que podría serles de utilidad y de repente ayudarlos a tomar la decisión correcta y, ¿por qué no, ayudarlos en su salud? Entonces, esa falta de comprensión llevó a que todo el sistema político y sanitario los persiga, los señale y los acorrale, presionándolos en todos los aspectos de su vida, y el Estado no los cuidó. Quedaron completamente desprotegidos, desnudos, a la buena de Dios, y de un plumazo fueron testigos cómo se le ignoraban todos sus derechos humanos, todos ellos consagrados en la Constitución de la República y en diversos documentos internacionales, como ser, por ejemplo, el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho a la libertad y el derecho a no ser discriminado. Esos derechos ya no aplicaron para ellos y quedaron solos. Los dejamos solos. Hoy te invito a reflexionar y te pregunto, ¿se merecían ese desprecio? ¿Se merecían esa mirada discriminatoria? Por el simple hecho de querer mostrar su verdad, brindar una voz y una mirada diferente, los uruguayos Fernando Vega, Fernando Ferreira y el doctor Javier Ciuto fueron detenidos. Sí, fueron presos, esposados y les iniciaron causas judiciales por la sencilla razón de no compartir ese relato único pandemio. Un verdadero atropello hacia ciudadanos que lo único que pedían era poder expresarse en libertad. Querían compartir sus conocimientos, divulgar la información que tenían, para ponerla a consideración de la ciudadanía que merecía tenerla y que en definitiva sea la ciudadanía que luego decida qué hacer, pero que decida con todas las cartas a la vista, con todos los elementos. Pero el sistema se lo impidió, fueron tratados como criminales y aquí el mundo se volvió a poner patas para arriba, porque en lugar de ser vistos como personas de bien, responsables, ciudadanos comprometidos, que querían llevar información valiosa a la población, el relato único se encargó de mostrarlos ante la opinión pública como lo opuesto, es decir, como criminales irresponsables que supuestamente estaban haciendo daño y cometiendo un delito, y la sociedad no los defendió. Pero a mí, el sistema y el relato no me engañó. Yo, en cambio, los veía como héroes, gente valiente, enfrentando al sistema político y sanitario solo para pedir que los escuchen. Vaya mi admiración y reconocimiento a tales ciudadanos de bien. Sepan que su detención en democracia se llevó puesta a la libertad de expresión. ¿Cómo pudo pasar esto en una república que se dice pluralista y que dice respetar uno de los derechos más sagrados, el de poder asociarse y expresarse? En ese periodo recuerdo que las personas que decidieron no vacunarse, ellos mismos se autocensuraban, callaban para no generar problemas, para que no los discriminen, para que no los ataquen, evitar un conflicto. Y cuando por el destino de la vida descubrían por esas casualidades a otro en su misma condición, comenzaba allí una charla por lo bajo, en susurros, sin testigos, y los invadía una alegría inmensa de poder compartir con alguien su convencimiento, su pensamiento, su decisión. Alegría que se iba transformando en tristeza de a poco por saber que ese otro estaba pasando por la misma pesadilla que él. Emociones encontradas. Pero en el fondo, lo que les quedaba en el interior era esa admiración mutua por su valentía, por su fortaleza y por encontrarse con alguien que pudo ver lo que los demás no veían, que estoico no se dejó llevar como manada, como oveja para el rebaño, y que no permitió la manipulación del sistema. Héroes. Su decisión estuvo guiada por la sensatez, el juicio y la razón. Y hoy, cuando ellos ven el deterioro general de la salud de la población, no se arrepienten de haberla tomado. Hoy saben que toda esa discriminación que vivieron no fue en vano. Para ellos cuidar su vida y la de su familia fue lo más importante y no claudicaron. Y al tratarse de nada más y nada menos que de su vida, es evidente que nunca se podría haber tratado de una decisión alocada, a las apuradas, irresponsables, sino meditada y sustentada en fundamentos científicos de médicos de primerísimo nivel.
que no eran escuchados sino prohibidos, y en estudios científicos que eran ocultados y censurados. Lógico, iban en contra del relato oficial y en contra del multimillonario negocio pandémico. Hasta aquí era la historia que yo te quería contar de esas valientes personas que se enfrentaron al sistema y a través de una decisión libre y soberana decidieron no vacunarse. El próximo lunes te espero para que conozcas de primera mano los motivos que los llevó a tomar esa decisión. Te voy a proporcionar la información que reclamaba el periodista Gabriel Pereira. Te voy a presentar los médicos y estudios científicos que leyeron y escucharon, de manera de que tú puedas comprender hoy su decisión. Y finalmente echar luz para que puedas entender que se trató de una decisión guiada por la convicción, y una convicción muy fundamentada. Para finalizar, hago una convocatoria, un llamado a esas personas que no se vacunaron y sé que pasaron momentos muy difíciles, muy duros, para que me escriban, para que se comuniquen conmigo. Yo quiero contar sus historias. La sociedad tiene que saber lo que vivieron. Tienen que saber sus experiencias para no cometer el mismo error, para poder entender que esto no puede pasar nunca más. Y la única manera que nosotros tenemos para poder lograrlo es contar las vivencias. Por eso los invito y les pido que se comuniquen conmigo, que aquí, en este canal de Libertad, tendrán su voz para expresarse, que además no dudo que será sanador y liberador y enriquecedor. Así que a ellos, a esos valientes, su historia debe ser contada. No te pierdas entonces el próximo capítulo en donde podrás tener más información al respecto y seguramente puedas entender que lo que pensaste era una decisión irresponsable y egoísta, en realidad fue una decisión guiada por la razón y la sensatez. Hasta la próxima. Es una producción de Neurovibes por Blanca DJ.